¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenos días. Son las 10:03 aquí en Canarias. Les envío un saludo cordial desde Tenerife y mis mejores deseos de salud y de, sobre todo, salud física y salud mental para enfrentar las dificultades de la vida. Como siempre, hoy vamos a comentar sobre España y sobre el mundo. ¿Cuál es la situación política por la cual atraviesa España? Siempre con un objetivo, que es combatir al comunismo, al socialcomunismo, al socialismo siglo XXI, es decir, a todas estas formas que yo llamo neocomunismo. Un neocomunismo no es otra cosa que el antiguo comunismo, pero disfrazado ahora de democracia, de una democracia capitalista, permite que haya capital, pero en el fondo sigue siendo o sigue pretendiendo el control de la población bajo las reglas que ellos dictan, las reglas del comunismo. En España, lo que está sucediendo en España es precisamente un neocomunismo, una forma de comunismo, como en tantos otros países, como sucede en Venezuela, como sucede en Nicaragua, etcétera, disfrazado. El sanchismo, que es como se le llama ahora, no es otra cosa que la forma de actuar de Pedro Sánchez y de su grupo. Es decir, basados en el engaño, en la mentira, en la corrupción, en todas sus formas posibles. Todo lo que se puede imaginar de corrupción cabe dentro del gobierno de Pedro Sánchez. Su hermano, su familia en general, su mujer y también sus personas de confianza, es decir, sus ministros, sus amigos más cercanos, en fin, todo lo que rodea la figura de Sánchez es corrupción, una corrupción fétida, una corrupción total. Esto que en España ya se llama el sanchismo es lo mismo que el chavismo en Venezuela, que el castrismo en Cuba, el petrismo en Colombia y otras figuras del comunismo en América Latina. Por ejemplo, Claudia Sheinbaum, que es la actual presidenta de México, pues es una declarada comunista. Es la sucesora de AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Lula da Silva, en Brasil, un ex guerrillero, también es otro comunista. Daniel Ortega, en Nicaragua, otro sinvergüenza, que ha llegado al poder como en otros países latinoamericanos para imponer sus reglas de juego, eternizarse en el poder, quedarse en el poder y someter a la población a lo que ellos consideran es la realidad, es la verdad, es lo que es bueno para la población. Es decir, una dictadura. Todas estas personas, amigos míos, son figuras del comunismo, son figuras de lo que es el neocomunismo mundial, que están enmarcadas dentro de una personalidad narcisista, totalitaria, egocéntrica. Ellos son el centro de todo y son capaces de mentir y de hacer, como hace Sánchez en España, toda clase de atropellos, de los peores crímenes, de las peores corrupciones para mantenerse en el poder. Este es el neocomunismo mundial. Esta es, queridos amigos, la realidad que yo veo que está sucediendo en el mundo. Voy a aprovechar para tomar un sorbito de café antes de continuar, porque hoy vamos a tener un video un poquito más largo. Vamos a hablar un poco más de no solamente de España, sino también de algunas partes del mundo. Lo que Sánchez desea para España, se los voy a decir con absoluta claridad, como hago en todos mis vídeos, es un comunismo. Por supuesto, esto no lo manifiesta abiertamente. Él y ellos se llaman socialistas, pero el socialismo es un hijo ideológico del comunismo. La intención del gobierno social comunista y separatista en España, el objetivo real es una república social comunista que controle la vida de todos los españoles, como sucede en China, como sucede en Corea del Norte, en Rusia, en Cuba, en Venezuela. Maduro dice ya abiertamente, es que ya no me voy, ni con elecciones ni sin elecciones, no me voy.
Y sin embargo, muchos dicen, no, en Venezuela no hay una dictadura. Lo dicen los comunistas de aquí, de España, los socialistas. Sinvergüenzas como Maduro, por supuesto. Esta es la realidad y este es el plan oculto de Pedro Sánchez y su banda de delincuentes. El único político que anticipó lo que hoy está sucediendo en España fue en un debate a 5, precisamente un 4 de noviembre del 2019. Un 4 de noviembre del 2019, Albert Rivera, de Ciudadanos, en aquel entonces el presidente de Ciudadanos, dijo claramente en un debate televisado con Pablo Casado del PP, Pedro Sánchez, Santiago Abascal, Pablo Iglesias, el sinvergüenza comunista, y también, obviamente, Albert Rivera, dijo específicamente estas palabras. El plan de Sánchez y de su mafia y de su banda, dijo esta palabra, banda, mafia, de sinvergüenzas, es apoderarse de España. Esto fue lo que anunció Albert Rivera. Los acontecimientos confirman lo que Rivera dijo en ese momento. El gobierno de Sánchez es una mafia, es una banda de delincuentes capaces de todo. Lástima que Rivera dejara la política, aunque aún está a tiempo de unirse a Santiago Abascal, a Vox, en su intento de salvar a España del desastre total. Santiago Abascal está llamado a ser el líder de una España nueva, una España diferente, una España que rompa ese bipartidismo que tanto daño le ha hecho. El líder que una y organice a todos los patriotas españoles que se opongan al gobierno social comunista y separatista de Sánchez. Abascal debe convocar a todos los patriotas a una desobediencia civil pacífica activa. ¿Qué quiere decir esto? Que tal y como está haciendo Abascal, está siendo mucho más contundente en señalar los desastres, la sinvergüenzura de Pedro Sánchez y de su banda. Ya Abascal dice claramente, Sánchez es capaz de alterar los resultados de las elecciones. Ya está hablando con absoluta claridad. Ya está diciendo lo que es capaz. Le falta decir, los españoles tenemos que estar en una desobediencia civil pacífica. Esto significa que debemos manifestarnos en las calles públicamente hasta que este gobierno, con el objetivo fundamental de que el gobierno caiga. Es decir, no podemos asumir ni respetar lo que emana de un gobierno corrupto, de lo que emana de un presidente que lo que pretende, ya lo he dicho, es destruir España. Por lo tanto, la desobediencia civil pacífica es el camino que debemos seguir. Hay una pregunta que yo debo hacerle a todos los patriotas españoles. ¿Qué será de España si Sánchez sigue en el poder hasta el 2027? Imagínenlo, hasta el 2027, que él mismo dice, no me iré del poder hasta el 2027 y más. Ya añade esa coletilla y más. Es decir, que sus pretensiones es quedarse en el poder. Este es el plan de Sánchez, este es el plan de los socialcomunistas y de los separatistas aquí en España. Por eso yo le pregunto a los patriotas españoles, ¿qué vamos a hacer al respecto? Manifestaciones puntuales como las que acaba de hacer el PP, de 10 a 3 de la tarde. Amigo, eso no sirve para nada. No se trata de que se reúnan 40.000, 80.000 o 1 millón de españoles allí. Eso ya no va a ningún lado porque este gobierno no tiene intenciones de renunciar ni de convocar elecciones. Convocar una moción de censura, pedir una moción de censura. Santiago Abascal lo está haciendo. Dice que aunque nadie lo apoye es para simplemente apuntalar lo que es la sinvergüenzura de Pedro Sánchez y de este gobierno. Ya esto se hizo hace poco. Tampoco va a ninguna parte. Las denuncias en los juzgados, las denuncias en los organismos competentes, sea en España o en el exterior, en la Unión Europea, tampoco sirven de nada.
escribir comentarios y denuncias como hacemos todos aquí en las redes sociales, criticando a Pedro Sánchez, poniendo memes, riéndonos. Amigos, tampoco va a ninguna parte. Está bien para entretenernos, pero ese no es el camino. Hacer más escritos, más vídeos, criticando al gobierno, como hago yo, que tengo años haciendo estos vídeos, años escribiendo comentarios en Facebook, advirtiendo al pueblo español lo que está sucediendo hoy, como hizo Albert Rivera en su momento. Tampoco sirven ya de nada. Hay muchos haciendo esto en España. Repetir los discursos de los líderes opositores, sea Santiago Abascal, Núñez Feijóo, ahí en el Congreso, en ese rifirrafe, tampoco sirven de nada. Las entrevistas en los programas de televisión de los políticos, cierto que Abascal aparece ahora mucho más en televisión, con más contundencia, haciendo declaraciones muy claras, muy directas contra el gobierno de Sánchez. Pero estas declaraciones de prensa, etcétera, etcétera, creo que tampoco van a dar el resultado que se busca, que no es otro que echar a Sánchez del poder lo antes posible. Ya no es cuestión del 2027, no es lo antes posible. Muchos dicen que hay que esperar pacientemente a las elecciones del 2027 para ver si así logramos echar a Sánchez del poder. Yo pregunto, ¿qué vamos a hacer para salvar a España de la desgracia comunista? Si alguien tiene una sugerencia, puede ponerla en este vídeo, escribirla para yo sumarla a la propuesta que yo tengo: desobediencia civil pacífica. Hay que convocar a la desobediencia civil pacífica de los patriotas españoles hasta que este gobierno caiga. Y la desobediencia civil incluye numerosas acciones, desde una huelga general hasta dejar de hacer los pagos, hasta, en fin, muchas fórmulas que se pueden dirigir a todos los españoles que estén en contra del desastre que está sucediendo en España. Tenemos que luchar por España porque España está en peligro. Y mientras pasan los días, siguen llegando inmigrantes ilegales sin ningún tipo de control. 403 llegaron a Hierro, a la isla de Hierro, a bordo de 2 cayucos el pasado sábado 29 de noviembre. Y mientras Sánchez esté en el poder, hasta el 2027 y más, como dice él, se van a recibir a miles en España, con un objetivo político, que es más votos para afianzar al socialcomunismo en España. Esta es la visión que yo tengo de lo que está sucediendo en España. Es parecida a la que viví por casi 40 años en Venezuela, viendo cómo Hugo Chávez llegó al poder, declaró el socialismo siglo XXI, que ha continuado su hijo putativo Nicolás Maduro hasta el día de hoy, enquistado en el poder, sometiendo al pueblo venezolano prácticamente a una dictadura total, disfrazada de democracia, que ha provocado la salida de más de 8 millones de venezolanos de la patria venezolana. Esta es la realidad de lo que está sucediendo en España y en muchos países latinoamericanos que están bajo el control del socialcomunismo. Afortunadamente, ya algunos países también están despertando, como el caso de Ecuador, el caso de Chile, que pronto va a tener elecciones, y espero que se sacuda de Boric y del gobierno socialista que allí está instalado. Aparte de eso, queridos amigos, quiero hacer algunos comentarios también
sobre la situación en el mundo, porque lo que pasa en el mundo tiene consecuencias también para España, para la política en España, y por supuesto hoy con los medios de información todo se sabe al instante y todo repercute inmediatamente en la vida, en nuestras vidas. Lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Rusia, etcétera, en nuestras vidas. Esa es la política y es necesario que todos sepamos qué está sucediendo. Al menos yo digo lo que yo veo, lo que yo creo que está sucediendo, para que cada quien haga su juicio, tome una posición para defender lo que es la verdadera libertad y lo que es la verdadera democracia. Tomaré otro sorbito de café. Me sorprende mucho, queridos amigos, las declaraciones del Papa León XIV. El Papa dice que el miedo al Islam en Europa es infundado. El Papa afirma en una entrevista que se le hizo de su regreso de Turquía en el avión que es infundado, que el Islam es pacífico y no pasa nada con el Islam, que está generado por personas que rechazan la inmigración. Es decir, aquellos que rechazamos la inmigración ilegal en todo el mundo, somos los que estamos generando un odio hacia el Islam, porque el Islam es una buena religión y es infundado ir contra el Islam. Yo repruebo esta declaración del Papa, que es totalmente contraria a los principios, que significa defender lo que es propio, defender lo que es la herencia cultural milenaria, en este caso, del cristianismo. Porque el Islam y el cristianismo son antagónicos, son contrarios, chocan totalmente. Y el Islam pretende invadir a Europa y al mundo, si los dejan. También el Papa declaró que reprueba la invasión de Estados Unidos a Venezuela. Invita a Donald Trump al diálogo con Maduro. Esta es la declaración del Papa. Diálogo con un dictador comunista que ha destruido a Venezuela, que ha engañado, que ha mentido en las últimas elecciones, que es un dictador declarado, que está diciendo que no se va de poder porque no quiere, ni por las buenas ni por las malas, e incluso ante la amenaza que tiene enfrente en sus costas con los buques de guerra de Estados Unidos, buques y aviones, aún dice que no se va a ir. Más de 8 millones de venezolanos han tenido que dejarlo todo atrás. Yo me incluyo, porque tengo nacionalidad venezolana, aunque soy español de nacimiento. Nací aquí en Tenerife. Maduro ha convertido a Venezuela en un antro de delincuentes, de narcotraficantes, de asesinos. Y el Papa dice que hay que sentarse a hablar con él. Igualmente, la solución del conflicto, de la guerra entre Israel y Palestina, el Papa se pronuncia diciendo que hay que reconocer a Palestina como Estado antes que nada. Defiende a Palestina. Palestina es un nido de terroristas asesinos, controlados por los terroristas de Hamas y además apoyados por la mayor parte de la población musulmana que vive en Palestina, que odian y que buscan eliminar al pueblo judío a cualquier precio. Ese es el sentimiento general mayoritario del pueblo palestino. El Papa dice que hay que reconocerlo. Este nuevo Papa, más que León, parece una papa caliente. Parece otro Francisco que tenía el mismo discurso.
apoya a la inmigración ilegal, apoya a los terroristas en Palestina, apoya al dictador Nicolás Maduro. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y hablando también de Donald Trump y la situación en Venezuela, pues Donald Trump sigue intentando librar a Venezuela de la desgracia del dictador Nicolás Maduro. Y su última carta es provocar la invasión. Tendrá que provocar la invasión Donald Trump mediante una estrategia que le permita justificación para ello. Quizás no pueda hacerlo de una manera directa, sorpresiva, sino que tendrá que buscar el derribe de un avión de los Estados Unidos, en fin, una estrategia que las usan todos los políticos en todas partes para justificar esa invasión. Porque si llega a producirse la invasión, en cualquiera de los casos, sea directa o sea provocada, el peligro para la paz es inminente. Una vez más, puede conducir a un terrible destino a la humanidad. Estoy hablando de una nueva guerra, de una tercera guerra mundial. Porque dentro de ese conflicto que puede estallar ahora en América Latina con Venezuela, detrás están Rusia, detrás está China, detrás está todos los neocomunistas, es decir, todos los países que son satélites en el entorno del comunismo de China. Por eso, amigos, es muy complicada la situación, el panorama que hay en el mundo. Putin continúa atacando a Ucrania. Putin dice que si se produce un ataque por parte de la OTAN a Rusia, va a ir directamente a la guerra con Europa. Un ataque de un país miembro de la OTAN contra el territorio ruso, dijo Putin, provocará la reacción inmediata, la respuesta inmediata del ejército ruso declarando la guerra. Ya la mayoría de países de Europa han iniciado un proceso de reclutamiento entre la población juvenil, voluntarios o no, les pagan un dinero y cuidado si va a tener que ser obligatoria. Están reforzando todo lo que es el armamento bélico y preparándose para una posible guerra con Rusia a corto plazo. Mientras tanto, Zelensky viaja por el mundo recibiendo más apoyo, más dinero y más armas. ¿Hacia dónde creen ustedes, amigos, que conduce todo esto? Es fácil, es muy fácil deducir que vamos directo a la tercera guerra mundial. Igualmente, la situación de Israel y de Palestina sigue siendo un fuego que está aparentemente extinguido, pero que en cualquier momento vuelve a surgir con toda su fuerza y que podría extenderse por todo el mundo del Islam hacia la yihad, es decir, la declaración de la guerra santa por parte de muchos países musulmanes. En resumen, todo el ambiente mundial, el panorama mundial apunta a un enfrentamiento bélico de grandes proporciones entre Estados Unidos y sus aliados occidentales, es decir, los países que apoyarían a Estados Unidos, la ideología de Estados Unidos, la democracia, la libertad, y los que defienden al socialcomunismo o al comunismo totalitario, como es el de China, como es el de Rusia, aunque también, insisto, Vladimir Putin dice que es demócrata, no es más que un comunista disfrazado. Hoy en día, ese demócrata que dice ser Vladimir Putin no permite que alguien escriba en los periódicos un artículo contra Vladimir Putin, que alguien haga una manifestación en las calles contra Vladimir Putin, que cualquier político opositor intente hacerle sombra
criticar directamente en la televisión, en la prensa, a Vladimir Putin, porque incluso lo tiene ya como una ley. Son 10 años de prisión y ya muchos están en prisión en Rusia por oponerse a Vladimir Putin. De manera que este es el panorama. Estados Unidos por un lado, el neocomunismo por otro, y algo más que tengo que añadir, el Islam. El Islam en su forma más radical de terroristas como Hamas y otros grupos de la yihad que buscan destruir a Israel a cualquier precio. Y no solamente a Israel, a todos aquellos que se opongan a sus intenciones de dominar al mundo con su ideología fanática. Este es el panorama. Capitalismo libertario con todos los defectos que tiene, o el neocomunismo controlador con un Islam fanático religioso. Amigos, esta es la situación. Este es el panorama mundial hoy, 4 de diciembre del 2025. ¿De qué lado estás? Hasta una nueva oportunidad. Recuerden, seguiré luchando por España, por el mundo. No al comunismo en el mundo. Desobediencia civil pacífica en todos los países. Hasta una próxima oportunidad.